Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 8 de julio. Vamos a ver la palabra en Éxodo capítulo 35, versículo 30, al capítulo 36, versículo 7. El título del devocional de hoy es La generosidad que le corresponde a la gracia de Dios. Dice la palabra aquí, en el versículo 30, llamamiento de Bezaleel y de Aholiab. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia, para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Empezamos aquí en esta sección del versículo 30 del capítulo 35 al versículo 1 del capítulo 36. Y aquí vemos que hasta los dones que uno tiene para hacer bien las cosas vienen de Dios. ¿Cómo podemos diferenciar entre lo que es un don y un talento? Vamos a decir que un talento es algo que uno recibe innatamente para hacer algo bien, pero un don es algo que recibe de parte de Dios para su servicio. Ahora, obviamente, hasta los talentos vienen de Dios porque Dios es el Dios soberano, pero algunas personas usan esos talentos para engrandecerse a sí mismos, mientras que un don se usa para exaltar a Dios. Y vemos aquí, como les he dicho anteriormente, en este pasaje encontramos por primera vez la expresión que dice que alguien fue lleno del Espíritu Santo. Vemos a Aholiab, a Bezaleel, que fueron llenos del Espíritu Santo con el propósito de servir a Dios, el propósito de edificar el tabernáculo, de ser algo bello y hermoso para la gloria de Dios. Todos somos mayordomos de algún don o algunos dones que Dios nos ha dado. Debemos usar todos los dones que Dios nos da para su servicio, para su gloria. Luego vemos aquí en el versículo 2, Moisés suspende la ofrenda del pueblo. Ahora, viendo el subtítulo, uno pensaría, dieron algo mal, hicieron algo mal y Moisés tuvo que ponerle fin a esto, a la ofrenda que el pueblo traía. Pero vamos a ver que no es así, sino que era la generosidad abundante. Era que el pueblo era demasiado dadivoso, que Moisés tenía que decirles: no, ya no den más, porque no podemos usar todo lo que están dando para la construcción del tabernáculo. ¿Cómo nos gustaría decir eso en alguna iglesia o en el campo misionero? Hermanos, ya dejen de darnos porque tenemos suficiente. Wow. Dice la palabra aquí en el versículo 2. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Vamos una vez más aquí lo que vimos en el pasaje de ayer. Dios ama al dador alegre, al que es motivado individualmente, el que viene voluntariamente y con gusto, que dice: es mi privilegio poder servir, poder dar. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Dios ama al dador alegre, al que participa voluntariamente con gusto. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Miren aquí la diferencia. Aquí es una ofrenda voluntaria que Dios le invita a su pueblo a dar. No es un impuesto. ¿Han pensado por qué se llama impuesto? Es algo que se impone, es algo que es impuesto sobre la voluntad de uno. Es algo que uno tiene que dar, aunque no quiera, aunque no tenga el deseo, aunque no le nazca darlo.
Pero con las cosas de Dios es diferente. Dios nunca obliga a una persona a dar. Hermano, si usted se siente obligado a dar el diezmo y lo hace para cumplir con un deber, porque siente la obligación de darlo, entonces te digo de todo corazón que no lo des, porque está bien. Dios no quiere obligarnos. Dios quiere que nosotros demos con alegría, que demos generosamente. Y es por eso que les dije ayer que en el Nuevo Testamento nunca se ve un mandamiento explícito que dice den tal porcentaje, como les nazca en el corazón, porque Dios es el que les ha llenado su corazón con su amor y con su gracia. Ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenía material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Hermanos, ¿saben dónde más encontramos esta expresión que sobraba o que era abundante? Cuando se habla del amor de Dios hacia nosotros, cuando se habla de la gracia de Cristo Jesús, cuando hizo el milagro de alimentar a los 5,000 y sobraron 12 cestas. La abundante gracia de Dios hacia nosotros en Cristo Jesús. El amor de Dios hacia nosotros es extravagante, es sobreabundante. Él nos da siempre más de lo que merecemos, pero nosotros no somos así. Aún recibiendo la gracia de Dios, no le correspondemos a esa gracia sobreabundante con gratitud y amor, con generosidad, con corazones dadivosos. Quiero que veamos algunos ejemplos aquí de personas que dieron abundantemente, generosamente, y vamos a encontrar que todos tienen algo en común, que han entendido la gracia de Dios, han entendido el gran amor de Cristo Jesús, y en amor a Cristo, con el deseo de corresponderle ese amor, de pagarle a Dios por ese gran amor, dan generosamente. Aquí los israelitas habían entendido la gracia de Dios en sacarlos de Egipto, que todo lo que ellos tenían habían recibido de Dios, de las manos de los egipcios, que los habían saqueado, no porque eran más fuertes o inteligentes o merecedores, sino que Dios les había dado favor y gracia en los ojos de los egipcios. Aquí vemos en Hechos 4:32 al 37, la iglesia primitiva, los primeros cristianos, que jamás tenían esa mente de que esto es mío. Tenían la mentalidad que todo esto es de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Si no tiene un terreno grande, una heredad mío, para mi futuro, ahora mi futuro es seguro, porque tengo la seguridad financiera. Pero así no eran los primeros cristianos. Esto no es mío, es de Dios. Pobre hermano que está pasando por necesidad. Hasta vendían sus propias casas, hermanos. Eso ocurría cuando empezaron a establecer la iglesia de Antioquía. Los primeros miembros de esta iglesia vendían sus casas, hipotecaban sus casas para pagar por la renovación del templo. Le daban más importancia a Dios y a su templo que a sus necesidades. 2 Corintios 8, versículos 1 al 5 y versículo 9. No eran personas que eran superiores, más dadivosos, más amorosos, que tenían algo diferente en su ADN. Eran personas que habían probado y gustado de la gracia y el amor de Dios. La ofrenda para los santos.
Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda, y uno espera que diga, y su profunda riqueza, abundaron en riquezas de su generosidad. No, en grande prueba de tribulación, no en abundancia, no en prosperidad. En prueba de tribulación, los macedonios daban generosamente. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Dan alegremente, voluntariamente. Es un privilegio. Yo no merezco el poder dar para la obra de Dios, para la expansión de su reino. Dieron más allá de sus fuerzas. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Lo mismo que vimos en el pasaje de ayer. La ofrenda que traían voluntariamente, generosamente, no era para el sacerdote, era para Dios. Aquí los macedonios entienden un principio muy importante de ofrendar y de dar el diezmo. Y no es el diezmo lo que ellos dan, sino que a sí mismos se entregaron primeramente al Señor, su corazón, su amor primero, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ayer los siervos líderes vimos el estudio de un libro llamado Liderando con Amor. Decía que el siervo de Dios tiene que ser controlado, motivado por el amor. Pero primero tenemos que recibir el amor de Cristo para nosotros, corresponderle ese amor a Cristo primero y luego podremos amar a los demás. Yo no puedo amar a mi hermano y servir en amor si no amo a Cristo primero y no recibo su amor primero. Y esto lo entendían claramente los macedonios. Sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo dice, yo no quiero su don, sus ofrendas, los quiero a ustedes, quiero sus corazones, quiero su amor, quiero que ustedes amen al Señor Jesucristo. Dice luego en el versículo 9 las palabras del apóstol Pablo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y enriquecidos no materialmente, no estamos hablando del evangelio de la prosperidad. Estamos hablando de ser enriquecidos en todo aspecto para luego dar generosamente y hacernos pobres siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús para la gloria de Dios. Así que oremos para empezar el día de hoy. Oh Dios, quiero corresponderte esta gracia inmerecida, este gran amor, con un corazón generoso y dadivoso. Que no me aferre tanto a las cosas, sino que sepa soltar las cosas sabiendo que no son mías, que son tuyas. Que siga el ejemplo de los macedonios o de la iglesia primitiva. Que me dé primero a ti en amor y luego a los demás en generosidad. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada iglesia Hispana Antioquía.